esperanza de la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es perfecta. Tú te has enseñado de ti mismo en tu palabra. No se ocupa nada más que de tu palabra, porque tu palabra es bien hermosa. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender lo que tú tienes en esta noche, seando tu Espíritu Santo que abra el entendimiento, que no sean mis propias palabras, sino tus palabras a través de tu palabra en la Biblia. Agradezco por esta oportunidad. Yo, un pecador, tal como soy, ser todavía usado para darle gloria a tu nombre. Por eso estamos aquí honrados y juntos para levantar tu nombre en alto. Te damos gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hoy tengo la oportunidad de dar un estudio para ustedes, un mensaje que puede ser de ánimo, varón o varona, joven, lo quien sea, porque vamos a ver lo que Dios dice en su palabra para nosotros como su pueblo. Porque si vemos que estamos en Romanos capítulo 1 y 2, uno debe de saber que nuestro autor de este pasaje es Pablo, un apóstol de Cristo, escribiendo a la iglesia de Roma. Y es importante saber que en los primeros 4 capítulos, Pablo comienza a escribir sobre la justicia de Dios y su fidelidad a su promesa, porque Dios ha dado promesas que Él ha cumplido. Y también igual habla Pablo sobre el pecado universal, que voy a explicar un poquito más en detalle, y salvación a través de solo fe, en solo gracia. Porque aquí podemos brincar sabiendo que los primeros 4 capítulos habla sobre esas cosas Pablo. Aquí podemos brincar al capítulo 5 y vamos a ver cómo esas cosas se aplican con ese conocimiento de lo que Pablo explicó en los primeros 4 capítulos. Y vamos a leer de una vez más el capítulo 1, Romanos 5:1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza y nos dice que hemos sido justificados por la fe, algo que deja saber a su audiencia, saber en el capítulo 3. Les dice que todos hemos pecado y no somos dignos del perdón de Dios. Nosotros como seres humanos pecaminosos delante de Dios no merecemos y no merecemos el perdón de Dios, pero pone una importancia en lo que hizo Cristo en la cruz, aún siendo pecadores. Y es importante saber lo que pone en la importancia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Mantenga sus Biblias abiertas porque vamos a brincar mucho. Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica y al que tiene fe en Jesús. Aquí vemos que éramos culpables delante de Dios. No lo digo yo,
sino la palabra nos dice que todos éramos culpables delante de un perfecto santo Dios por nuestra maldad y nuestro pecado cuando nos presentamos delante de Dios. Siendo judío o gentil, no importaba quién éramos, todos pecamos. Era un pecado universal. Entonces significaba que nadie merecía el amor de Dios. ¿Por qué? Porque como nos dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nuestro pecado nos mantenía ciegos, sin poder ver lo glorioso que es Dios, lo hermoso que es Dios. Pero ahora vemos que Pablo nos quiere dejar entender que hemos sido justificados. Porque dice en el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, en el capítulo 5. En otras palabras, esas ofensas que nosotros teníamos como varón, como dama, como joven, no importando nuestra cultura, nuestro entendimiento, nosotros en nuestras ofensas delante de Dios son declaradas perdonadas y ahora somos inocentes a través de su Hijo Jesús. Ser justificado fue un acto que se hizo solamente una vez y fue hecho en la cruz que murió Cristo. No es algo que se continúa haciendo, sino ya está hecho cuando Cristo dio su vida por pecadores tal como tú y yo. Voy a explicar qué es ser justificado por la fe, que es la fe, pero vemos que antes dice, de ahí Pablo continúa y nos dice que ahora tenemos paz para con Dios. Para mí eso es un regocijo, para saber que si éramos pecadores delante de Dios, significaba que nosotros merecíamos ira. Pero Pablo nos dice que ahora tenemos paz para con Dios. Cuando Pablo nos dice tenemos paz, es para que nosotros tengamos que entender que esta paz no es una paz que uno siente por dentro. No es una paz que es un buen sentir por adentro. Esta paz, la que habla Pablo, es una paz para con Dios. Nuestra paz que nos quiere dejar saber Pablo es que nuestra rebelión y pecado no podíamos estar parados delante de Dios, mas Él nos justificó y nos amó. Esa es la paz para con Dios, que nos justificó y nos amó. Antes éramos enemigos de Dios y merecíamos ira y muerte. Dios ha declarado guerra contra cada humano por su rebelión contra Él y sus mandamientos. No es lo que digo yo, Isaac, pero Isaac, estás hablando bien gacho. Lo podemos ver en el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y un Dios que indigna cada día contra el impío. Más ahora, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, Él tomó la ira que era para nosotros y Dios lo puso sobre Él, y ahora recibimos nosotros amor y perdón. Porque si en el versículo 10 de nuestro capítulo 5 dice: por tanto, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su vida es Cristo. Colosenses 1:21 al 22 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, al fin de prestarnos santos, sin mancha,
representables delante de Él. Eso es paz para con Dios, que ya no nos llama enemigos, que ya no somos enemigos delante de la presencia de Dios, mas ahora somos justificados. Y lo bonito y lo hermoso es que ahora el paz es un lugar en que podemos estar firmes. Eso nos lleva a entender el versículo 1 y su propósito, que éramos justificados aún siendo pecadores por el amor de Cristo. Y ahora entramos al versículo 2 que dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Si vemos este pasaje, vemos una palabra que dice entrada. Y es muy importante saber que Pablo nos deja de saber la palabra entrada, porque esta palabra es usada solamente otras 2 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra refiere al acceso de un creyente para con Dios, que se puede presentar delante de Dios, algo que era inconcebible para los judíos del Antiguo Testamento. Éxodo 28:35 dice: y esta estará sobre Aarón cuando ministre, el tenteneo se oría cuando entra en el lugar santo delante del Señor, y cuando salga, para que no muera. Para los judíos del Antiguo Testamento, estar gratuitamente delante de la presencia de Dios era algo que no se podía ni pensar. Pero ahora Pablo nos quiere dejar saber que ahora tenemos entrada, tenemos acceso. La presencia de Dios es muy santo para nosotros pecadores, pero cuando Cristo murió y dio su último respiro, el velo que fue roto en 2 dejó entrar a todos quienes iban a creer y obtener acceso hacia Él. Mateo 27:51, ahí vemos el momento que pasó. Dice: y he aquí, el velo del tiempo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Aquí vemos que es un lugar permanente y seguro. Estar en la presencia de Dios, el tener la entrada a la presencia de Dios, es un lugar para un creyente seguro que tenemos gracias a Dios. Para tener entrada y acceso es solamente por medio de Dios. No es para que nosotros estemos preocupados de la salvación, sino disfrutar de ella. Filipenses 1:6 nos dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso Pablo continúa y nos dice que es algo en lo que podemos estar parados firmes. Romanos 5:2 termina diciendo: a esta gracia en la cual estamos firmes. Para uno estar parado firme en algo es para que nada nos pueda mover. Es como tener una ancla. Siendo un barco, es como tener una ancla. Y la Biblia habla de una ancla que tenemos nosotros creyentes, que es nuestra ancla, es Cristo. Vemos en Hebreos 6:18 al 20. Hebreos 6:18 al 20. A fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio
seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla de alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Si sabemos que estamos salvos, hermanos, Pablo nos está dejando saber que esta salvación y gracia es algo que es firme. Nosotros como creyentes debemos de pararnos firme en nuestra salvación. Por medio de Cristo, Él es nuestra esperanza en la cual estamos firmes, pero Pablo nos quiere dejar entender que no es para que uno esté pensando, porque muchas veces pensamos de esta manera, que de la ira de Dios se pare por un momento. Si empiezo a pecar y luego regreso cuando estoy bien con Dios y la ira se para, pero nomás regreso al pecado y regresa la ira. Pablo no quiere que pensemos de esa manera, sino quiere que porque también pensamos, pero si empiezo a pecar se me viene encima la ira. Es importante saber cuando uno cree que está salvo. Entonces uno tiene que creer su salvación se mantiene, cuando uno cree que su salvación se mantiene por esfuerzo propio, al mantener un cierto estándar hacia un bien con Dios, si yo estoy bien con Dios y así mantengo mi salvación, entonces siempre uno va a estar dudando de su salvación, porque la salvación no fue hecha para que usted la mantenga. Por eso Pablo nos aclara que todo es por fe. Es importante saber qué es por fe y qué es fe. Si sabemos que somos salvos y es a través de fe, tenemos que saber qué es fe. Es importante porque hay una diferencia en la cual Pablo nos da. Porque si preguntaría a muchas personas qué es fe para ti, para muchos podrían responder que tienen el pensar que fe es creer en algo que no está como si está. Pero esa fe no es una fe que salva, esa solamente es confianza. Esta fe de la que Pablo está hablando es un regalo de Dios. En el lenguaje original, cuando uno estudia la palabra de origen, es la manera que Pablo quería dejar saber esa palabra, que es un regalo de Dios, que es algo que Dios da y nunca es algo que puede ser producida por el hombre. Nunca nosotros podemos producir una fe de salvación por nosotros mismos. Es un regalo de fe que es dada por Dios y es un fe de creyente y es la divina presación de Dios, porque la habilidad de tener fe es algo que Dios nos da para creer en Él. No está en nosotros el poder creer en Él, porque si sabemos cómo comenzó Pablo, nosotros éramos pecaminosos. Nosotros nunca escogeríamos a Dios. Nosotros por nuestra propia voluntad nunca nos acercaríamos a Dios. Lo vemos en Romanos 3, 10 al 18. El mismo libro, 2 capítulos anteriores. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien que busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es una garganta, perdón. Engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros por nuestra propia voluntad nunca escogeríamos a Dios. Entonces es importante saber que nuestra fe, la hermosa fe que tenemos por Dios, es el regalo que Él dio hacia nosotros. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por lo tanto es muy distinto de la creencia humana, que es confianza en lo que no se ve, que cree que está ahí. Es importante saber la distinción de fe. Es dos separados fe, porque el Señor continuamente da la luz, la fe en el creyente rendido, para que puedan saber que es lo que Él prefiere. Es decir, es la persuasión de su voluntad, comenzando a ser salvos por Dios. Antes éramos esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos por Dios, porque fuimos librados del pecado, y ahora no hacemos nuestra propia voluntad, sino la hacemos la del Padre que nos envió hacia nosotros, envió por nosotros. Romanos 6, 22 al 23 habla de eso. Y también primera de Juan capítulo 5, 2 al 4 también habla de eso. En la fe que Dios da, hay salvación y hay paz. Fe en lo que hizo Cristo por pecadores, muriendo en una cruz y llevando la ira que merecíamos, que fue sobre Él. Y Dios cumple su promesa por medio de Cristo para nosotros recibir fe. Romanos 4:16, mismo libro. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de la promesa sea firme para todos la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, en la cual es Padre de todos vosotros. Dios es el que nos hace mirar el sacrificio de Jesús y creer que es verdad. Y también es importante saber que nosotros, nomás porque es por fe, no nos da permiso para pecar libremente. Porque muchos piensan, pues como es por fe, entonces ahí voy a estar pegándole al vaso, o al bote, se me fue. Solamente porque es por fe no nos da el ok para pecar. Esta paz para con Dios, aún siendo pecadores, ahora tenemos a Cristo. Si pecamos, tenemos un abogado. Primera de Juan 2, 1 al 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por las nuestras, sino también del mundo entero. Siendo salvo, no hay nada quitándonos esa salvación. Ya estamos en esa paz por siempre. Romanos 5, 8 es uno de mis favoritos versículos. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esa salvación era para nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo lo más peor, siendo un esposo que era de lo más peor, una esposa de lo más peor, un hijo de lo más peor, nosotros siendo lo más peor, a través de su Hijo Jesús, viendo nuestro pecado, todavía nos enseñó su amor en dando su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Y nos gloriamos en esa esperanza, en el sacrificio que dio tanto amor Dios para nosotros. Por eso termina Pablo con algo escrito como para júbilo, que termina diciendo el versículo: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento es una palabra que no contiene incertidumbre. Cuando uno a veces tiene esperanza en algo, espero que mi esposa se haga mejor. Espero que Dios pueda hacer esto en el trabajo. Y cada vez que hacemos ese dicho, cada vez que hablamos de esa manera y decimos espero, siempre hay una incertidumbre, una duda en nosotros que a lo mejor no va a pasar. Pero la esperanza, la que nos da Dios, la esperanza es muy bonita porque no contiene incertidumbre, no hay duda, es algo que va a pasar. Habla de algo que es seguro que pase, pero aún no hemos dado cuenta de él. El creyente sabe que su destino es compartir en la misma gloria. Creyente, que tu esperanza no sea aquí en lo que podamos ver, en las riquezas del mundo, en el trabajo, en el carro, en los hijos o en la esposa. Nuestra esperanza siempre debe de estar puesto hacia estar un día delante con Dios. Segundo de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu. La esperanza debe de ser realizada a través de Cristo. No tenemos que tener confianza en espero tener un trabajo que pague bien, espero tener un carro que le puedo enseñar a todos los hermanos para que vean, mira, si tengo la vida todo bien. No es para las cosas materiales o las cosas que son por un momento y luego se van. Si para nosotros creyentes es para que nosotros tengamos esa esperanza en Cristo, que un día vamos a estar con Él. Dale un aplauso a Dios. Sin la palabra, sin la Biblia y sus promesas dadas hacia nosotros, nosotros como creyentes no tendríamos esperanza. Por eso es importante saber leer nuestra Biblia, porque en ella está nuestra esperanza. Porque Romanos 15:4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Es a través de su palabra que cuando la leemos podemos ver de esa esperanza. Si no leemos la palabra, no hay esperanza. Nosotros como varones tenemos que lavar nuestras esposas con la palabra para pasarle la esperanza. Pablo también habla de eso, que nosotros tenemos que lavar nuestras esposas con la palabra. ¿Y por qué? Porque así estamos haciendo el trabajo de Dios en el cuerpo. Mi responsabilidad es con mi esposa y mi esposa conmigo, y nosotros juntos podemos recibir esperanza a través de su palabra. Es una actitud, una esperanza. Es una actitud de regocijo. Eso significa que nadie tiene que obligar que lo tengas, que lo hagas. Nadie te puede decir, esté regocijo, hermano.
¿Por qué? Se me acaba de morir el perro. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con Cristo. No, pues hermano, ya lo estoy dudando. No es algo que alguien te pueda obligar a hacerlo, sino es una actitud de regocijo. Dios ha hecho algo en nuestras vidas y ahora se sostiene dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si estamos sostenidos por medio de su Espíritu Santo, tenemos algo que otros no tienen. Tenemos una razón para regocijarnos. El mundo está al camino de ira y muerte, pero nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos una razón para regocijarnos por medio de Cristo, que dio su Hijo para nosotros tener relación con Él, para un día estar perfectos delante de su presencia. Tenemos que estar eternamente agradecidos de lo que Dios ha hecho. Creyente, ¿cuánto usted medita en la cruz? ¿Solamente cuando viene a la iglesia? ¿O es algo que lo piensa de tiempo en tiempo? Nosotros tenemos que regocijarnos en la cruz. Por eso les quiero dar esta palabra, porque nosotros merecíamos todo lo que era mal. Nosotros merecíamos muerte. Nosotros éramos pecaminosos que nunca íbamos a escoger a Dios. Pero Dios, en su soberanía, en su amor, dio su Hijo para nosotros. Entonces, por esa razón es algo que tenemos que regocijarnos, y por eso lo repito. Porque no es algo que tenemos que pensar en eso de cada vez en cuando. La cruz debe de ser algo que ha marcado tu vida, que estás meditando en ella día tras día, que nos ayuda a ser santificados, ser separados para Dios, ser un esclavo para Dios. Oh, quiero hacer esto malo, oh, no lo puedo hacer porque Dios dio su vida por mí. Cada vez que pecamos, que nos duela por dentro, Dios, no te quiero fallar así, no te quiero fallar de esta manera. Entonces es importante reconocer nuestro pecado para que podamos reconocer la cruz. Y cuando reconocemos la cruz, reconocemos el regalo. Y cuando reconocemos el regalo, tenemos esperanza. Porque podría ir al versículo 3 al 5, que habla de cómo nos construye las pruebas. Pero para nosotros el creyente es algo que debe de ser interno, que nos empuja a través de los tiempos difíciles. Por eso es esa esperanza. Aún en tiempos difíciles podemos mantenernos con la cara en alta, sabiendo que Dios nos mantiene en pie, nos mantiene firmes, como dice Pablo. Aunque la tormenta puede venir, por eso dice, en la cual estamos parados firmes. Romanos 15:17, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Hebreos 3:6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Dios es el que nos mantiene hacia el fin. No solo sabemos que tenemos paz con Dios, sino sabemos que tenemos una posición divina a su favor. También sabemos que tenemos un futuro glorioso en la cual podemos esperar. Todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios hace todo esto, para que nosotros le podamos dar lo máximo gloria y honra hacia Él que Él merece. Por eso lo leemos en Salmos 23, que dice, y lo hizo todo por amor a su nombre.
So, es importante saber que Él lo hace para nosotros darle gloria a Él. Todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, varón, varona, joven, hay que tener esta esperanza que Dios nos dio a través de su palabra. No somos perfectos, pero estamos siendo santificados por su palabra y por su gracia y por su amor a través de fe cada día más. Mantengan sus ojos en alto y sepan que Dios